Uno es analizar ciertas características de las exportaciones chinas. Dos, plantear hipótesis y conjeturas al respecto para tratar de entender cuál es la causa, qué es lo que está detrás de este auge de exportaciones chinas. Y tercero, analizar impacto en otros países del auge exportador chino. Ahora, quiero ser bien claro en dos cosas. Respecto a las características de las exportaciones chinas, sabemos mucho de las exportaciones chinas y por lo tanto lo que yo voy a querer es centrarme en aspectos un poco más desconocidos de las exportaciones chinas y tratar de entender exactamente qué patrones son claves y armar y que ese sea el hilo conductor, ¿ya? Y sobre eso entonces voy a armar ciertas hipótesis y conjeturas. Esto de alguna manera tiene un componente académico, en el sentido de voy a tratar de revisar ciertos trabajos que se han hecho al respecto. Y como todo trabajo académico, hay hipótesis que nunca se pueden probar, solo se pueden rechazar las hipótesis. Y por lo tanto, la evidencia tiene que ser entendida un poco en esa perspectiva. Y tercero, cuando me refiero a impacto en otros países, quiero ser bien cuidadoso respecto a que no voy a estar haciendo un análisis de bienestar en esto, y solo me voy a centrar en una dimensión particular respecto del impacto que tiene este boom exportador en China, en otros países y en particular en el caso de Chile. Voy a partir con algo que es conocido por todos, que es que básicamente hemos observado un crecimiento muy grande en las exportaciones de China en los últimos 30 años o más. La línea azul representa las exportaciones, la línea roja las importaciones, que están medidas en el eje de la izquierda de ustedes, ¿ya? Son cerca de 800 billones de dólares al año 2005. Y las barras son la balanza comercial. Y entonces la primera evidencia que tenemos, conocida y sobre la cual no me quiero detallar más, es que efectivamente había un auge muy grande en las exportaciones chinas y también en las importaciones. Ahora, estas exportaciones tienden a ser más grandes en bienes intensivos en trabajo. Eso también es algo que sabemos, ¿ya? Lo que está midiendo este gráfico es el resultado de un estudio econométrico, pero básicamente el hecho que esa línea azul esté bajo el nivel cero, ¿ya? Y que esa diferencia sea estadística, dada por la banda que estamos mostrando ahí, la banda de confianza, significa que existe un claro sesgo estadístico a que las exportaciones en China son mayores en los sectores intensivos en trabajo, algo que también conocemos, ¿ya? Y por lo tanto estas dos láminas no creo que sean de gran novedad para todos los que estamos acá. Quizás esta tercera lámina ya es algo un poco más notable, o desconocido por lo menos, que es que las exportaciones chinas son crecientemente dominadas por empresas extranjeras, ¿ya? La participación de empresas extranjeras en las exportaciones chinas al año 2004 ya se acercaba al 60%, ¿ya? Entonces lo que quiero, el mensaje que quiero dar acá es que el auge exportador chino está muy asociado o está muy dominado por exportaciones de empresas extranjeras, ¿ya? Que para efectos de esta presentación las voy a denominar como FIEs, que son Foreign Invested Enterprises en la literatura en general y en las estadísticas, ¿ya? Ese es un primer hecho interesante a tener en cuenta. Un segundo elemento a tener en cuenta, que también ha sido estudiado, es algo que se denomina sofisticación de las exportaciones chinas. Las exportaciones chinas aparecen ser más sofisticadas de lo que le correspondería a China, de lo que le correspondería en términos de su nivel de desarrollo, de su nivel de ingreso, de su abundancia de factores, etc. Vemos acá, por ejemplo, un índice que se construye, el ESI, un índice de similitud de exportaciones entre distintos países y la canasta de exportaciones de la OECD, de los países OECD. Y vemos cómo crecientemente entre el año 72 hasta el año 2005, China va aumentando el parecido de su canasta de exportaciones a la canasta de exportaciones de la OECD, ¿ya? Y es una primera medida de sofisticación. Las exportaciones de China son bastante parecidas a las de países desarrollados, y eso llama la atención dado el nivel de desarrollo de China, que todavía es relativamente bajo. Otra evidencia es la evidencia que se presenta en ese gráfico, que trata de medir de otra manera el grado de sofisticación de las exportaciones, tratando de ver para cada producto en el mundo, estamos hablando de productos a nivel de código aduanero, pueden ser 12 o 13 mil productos,
cuál es el nivel de ingreso per cápita promedio de un país que exporta ese producto. Y una vez que tenemos el nivel de ingreso per cápita promedio para cada uno de esos productos, aplicamos entonces esos índices para cada país y vemos cuál es el nivel de ingreso per cápita promedio de los países que exporta cada país. Y lo que estamos viendo entonces en ese gráfico, en el círculo rojo es China, es que China exporta bienes que en promedio exportan países con mucho mayor ingreso per cápita. Esa es la conclusión, ¿ya? China exporta bienes que en promedio exportan países con alto ingreso per cápita. Otra muestra distinta de que las exportaciones chinas son sofisticadas, en algún sentido de la palabra que todavía es desconocido y que vamos a tratar de dilucidar, entre comillas, en esta presentación. Y un tercer elemento es lo que todos conocemos como el precio chino, China Price, que básicamente dice que los precios de los productos chinos son menores que los precios de otros productos en los mercados internacionales, ¿ya? Ahora, aquí hay que tener cuidado respecto de qué es exactamente lo que se está mirando. Ahí se está presentando el logaritmo de una razón. No voy a ser técnico en mi comentario, solo quiero decir que el hecho que sea menor que cero, todas esas series revelan que el precio chino es menor que el precio de otros países OECD en el mercado de Estados Unidos, para distintos tipos de productos. Productos químicos, productos manufactureros, maquinaria y productos más simples manufactureros. O sea, si miramos en Estados Unidos los precios de importación de los productos chinos y los comparamos con productos de otros países de la OECD, vemos que los productos chinos son más baratos. No es tan sorpresivo. Si hay algo sorpresivo en este gráfico, es que vemos una tendencia, aunque marginal, decreciente. Significa que entre el año 79 y el año 2005, los precios chinos han ido cayendo en términos relativos respecto de los precios de los bienes exportados por países OECD, ¿ya? Y una mirada alternativa al mismo fenómeno es lo que encontramos cuando controlamos por características de cada país y hacemos este ejercicio de manera más amplia. Y lo que vemos aquí es que los precios de los productos chinos no solo son más baratos respecto de países OECD, sino que son más baratos respecto de países con similares características a las chinas. O sea, si agarramos los productos de países similares, corregimos por el hecho de que China es grande, que China tiene tal ingreso per cápita, tales características, tal distancia geográfica respecto a Estados Unidos, etcétera, corrigiendo por eso, aún encontramos que los productos chinos son marginalmente más baratos que países similares. Y eso es lo que yo entonces voy a denominar el tercer gran elemento o novedoso, que los productos chinos son más baratos, no solo que otros países desarrollados, sino que también de países de similares características. Y por lo tanto quiero resumir esta evidencia en tres grandes elementos que de alguna manera son novedosos y sobre los cuales quiero referirme más en detalle. Primero, que el fuerte crecimiento de las exportaciones está dominado por empresas extranjeras. Segundo, que las exportaciones son más sofisticadas de lo que las características de Chile sugieren. Y tercero, que las exportaciones son baratas y que hay evidencia de cierta caída en el precio relativo de las exportaciones chinas. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que tiene, cuál es la característica o las características de China que de alguna manera explican este fenómeno? Más allá de centrarnos en que China es un país cuyas exportaciones han crecido mucho y que los bienes que tiene exportaciones en bienes intensivos en trabajo.